¿Alguna vez te preguntaste cómo la serpiente emplumada Quetzalcóatl dio origen al quinto sol y cambió la historia de Mesoamérica? Descúbrelo en este video y no olvides suscribirte y activar la campana para más mitos y leyendas. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, es una de las deidades más importantes en la mitología mesoamericana. En la cultura tolteca y azteca, representa la unión entre el cielo y la tierra, combinando la serpiente, símbolo de la tierra y la fertilidad, con las plumas, que evocan el cielo y lo espiritual. Esta figura no solo simboliza la creación, sino también la sabiduría y el conocimiento. Los pueblos mesoamericanos la veneraban como un dios creador, asociado con la lluvia, la fertilidad y la renovación del ciclo solar, siendo un guía en el camino hacia la iluminación espiritual. En la cosmovisión azteca, Quetzalcóatl era considerado uno de los dioses principales, asociado con la creación del mundo y la humanidad. Se creía que había enseñado a los hombres las artes, la agricultura y la escritura, convirtiéndose en un símbolo de civilización y cultura. Su imagen se encontraba en códices, templos y esculturas, siempre representado con atributos que combinan lo terrenal y lo celestial. Para los aztecas, Quetzalcóatl era también un dios que prometía regresar, trayendo una nueva era de paz y prosperidad, manteniendo vivo su legado en la historia y la religión. La importancia de Quetzalcóatl en ambas culturas radica en su papel como creador y guía espiritual. No solo simbolizaba la dualidad del cosmos, sino que también representaba la esperanza de un ciclo eterno de renovación. La figura de la serpiente emplumada era un recordatorio de que la sabiduría y la naturaleza estaban intrínsecamente conectadas y que el equilibrio entre ambos era esencial para mantener el orden del universo. Por eso su culto perduró a lo largo de los siglos, inspirando mitos, rituales y arte en toda Mesoamérica. Las leyendas sobre Quetzalcóatl tienen sus raíces en las antiguas culturas mesoamericanas, donde las historias se transmitían oralmente a través de generaciones. Estas narrativas surgieron como una forma de explicar fenómenos naturales, la creación del mundo y el origen de los seres humanos. En las primeras civilizaciones, como la tolteca, la figura de la serpiente emplumada empezó a asociarse con la fertilidad, el conocimiento y la renovación, estableciendo un vínculo profundo entre lo divino y lo terrenal. Con el tiempo, estas historias se enriquecieron y se adaptaron a diferentes culturas, como la tolteca y la azteca, quienes las integraron en su cosmogonía. La leyenda empezó a incluir aspectos como la llegada de Quetzalcóatl desde el cielo, su lucha contra las fuerzas del caos y su papel como creador del hombre y del mundo. Estas narrativas no solo explicaban el origen del universo, sino que también servían para legitimar el poder de los gobernantes y sacerdotes que se consideraban descendientes o protegidos por esta deidad. Las leyendas también se fortalecieron a través de mitos que vinculaban a Quetzalcóatl con la creación del calendario, los rituales agrícolas y la construcción de templos. La figura de la serpiente emplumada se convirtió en un símbolo de renovación constante, de la dualidad entre el cielo y la tierra, y de la lucha entre el bien y el mal. Estas historias, transmitidas en códices y ceremonias, ayudaron a consolidar su importancia en la cultura y religión de las antiguas civilizaciones mesoamericanas, dando origen a un mito que perdura hasta hoy. En el vasto panteón mesoamericano, Quetzalcóatl se relaciona estrechamente con otros dioses que participan en la creación del mundo. Se dice que, junto a Tezcatlipoca, formaron un dúo de fuerzas opuestas que dieron origen a la tierra, el cielo y el mar. Quetzalcóatl, con su carácter de dios de la sabiduría y la fertilidad, aportó la luz y el conocimiento necesarios para que la vida floreciera. La interacción entre estos dioses refleja un equilibrio fundamental en la cosmovisión, donde cada uno cumple un papel esencial en la formación del cosmos. La leyenda narra que, mediante sus poderes combinados, lograron crear los primeros seres humanos y establecer las bases del universo, estableciendo así un orden divino que rige aún hoy en día. La relación entre Quetzalcóatl y sus compañeros divinos
simboliza la armonía y la colaboración necesarias para mantener el equilibrio del mundo, un concepto central en las antiguas creencias mesoamericanas. Además, los mitos relatan que Quetzalcóatl fue quien enseñó a los humanos las artes, la agricultura y las ciencias en un acto de generosidad que refleja su papel como creador y protector. Su relación con otros dioses como Tezcatlipoca y Tlaloc muestra un entramado de alianzas y rivalidades que impulsaron la creación del mundo y la humanidad. Cada dios aportó un aspecto distinto, desde la fertilidad hasta la sabiduría, formando un conjunto que dio forma a la existencia misma. La interacción de estos dioses en los relatos mitológicos revela una visión del universo en la que la creación es un proceso colectivo, donde la cooperación divina es la clave para mantener el orden y la vida. La narrativa enfatiza que sin la colaboración de estos seres supremos, el mundo no habría llegado a existir ni perdurado en el tiempo. En definitiva, la relación de Quetzalcóatl con otros dioses en la creación del mundo refleja una visión de equilibrio y colaboración divina. Cada deidad aporta su energía y conocimiento para formar un cosmos ordenado y lleno de vida. La historia nos muestra que el mundo fue creado no por una sola fuerza, sino por la unión de múltiples poderes que trabajan juntos en armonía. Este concepto se mantiene vivo en las leyendas y en la cultura, recordándonos que la creación y el mantenimiento del mundo dependen de la cooperación y la sabiduría compartida entre los seres divinos. Así, Quetzalcóatl no solo es un dios creador, sino también un símbolo de unión y equilibrio en la cosmovisión mesoamericana, uniendo en su figura la sabiduría, la fertilidad y la colaboración divina que dieron origen a todo lo que conocemos. Según la mitología tolteca, la creación del mundo comenzó en un tiempo en que todo estaba en calma y en un estado de potencial infinito. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, jugó un papel crucial en este relato, pues se le atribuye la responsabilidad de traer el conocimiento y la luz al caos primordial. En un acto de gran poder, Quetzalcóatl descendió desde los cielos, enfrentándose a las fuerzas de la oscuridad y la confusión, para dar inicio a la formación del cosmos. Este acto no solo simboliza la creación, sino también la transmisión de la sabiduría, que permitiría a los seres humanos comprender su lugar en el universo. En este relato, Quetzalcóatl no solo trae luz, sino que también organiza los elementos esenciales del mundo: tierra, agua, aire y fuego. Con su sabiduría, modela las montañas, ríos y valles, estableciendo el orden en el caos inicial. Se dice que con su aliento, insufló vida en los primeros seres y creó las estrellas para iluminar la noche. La participación de Quetzalcóatl en la creación refleja su papel como benefactor y creador, un dios que combina poder y conocimiento en un acto de generosidad divina que dio origen a todo lo que conocemos. Este mito también señala que, tras la creación del mundo, Quetzalcóatl se retiró a un lugar sagrado, dejando el mundo en manos de los humanos y otros dioses menores. Sin embargo, su presencia permaneció en cada rincón del cosmos, simbolizando la continuidad y el ciclo de la vida. La historia tolteca resalta que la creación no fue un evento único, sino un proceso constante de renovación, en el que Quetzalcóatl continúa siendo una fuerza vital y protectora, guiando a la humanidad hacia el equilibrio y la armonía en el universo. Tras la era de los 5 soles, los antiguos aztecas creían que el ciclo de creación y destrucción había llegado a su fin con la desaparición del 5.º sol. Este sol, representando la renovación y la esperanza, marcó un cambio crucial en su cosmogonía. La llegada del 5.º sol simboliza la transición de un tiempo de caos y destrucción hacia uno de equilibrio y renovación. Los aztecas consideraban que este ciclo era fundamental para mantener el orden del universo, y por ello rendían homenaje a Quetzalcóatl, quien había sido clave en su creación. La importancia del 5.º sol radica en que no solo representa la continuidad del mundo, sino también la responsabilidad de los seres humanos de mantener el equilibrio a través de sus acciones. La creencia en este ciclo les otorgaba un sentido de propósito y conexión con lo divino,
asegurando que cada era tenía su tiempo y su significado, y que la llegada del quinto sol era un recordatorio de la constante renovación del cosmos. Este quinto sol no solo simboliza la creación, sino también la esperanza de un nuevo ciclo en el que los humanos deben vivir en armonía con los dioses y la naturaleza. La transición entre las eras, marcada por la llegada del quinto sol, refleja la creencia en la continuidad del tiempo y la importancia de mantener el equilibrio cósmico. Los aztecas veían en este ciclo una oportunidad para redimir sus errores pasados y fortalecer su vínculo con lo divino, asegurando así la supervivencia del mundo. La figura de Quetzalcóatl, como portador de la luz y la renovación, se vuelve central en esta narrativa, recordándoles que cada fin trae un nuevo comienzo. La llegada del quinto sol, por tanto, es mucho más que un evento mitológico. Es la piedra angular de su visión del universo, donde el tiempo y la existencia están en constante movimiento y transformación. En definitiva, la llegada del quinto sol en la cosmogonía azteca representa un ciclo de esperanza y continuidad. Es la creencia de que, aunque las eras puedan terminar y comenzar, el universo siempre encuentra su camino hacia la renovación. Los aztecas entendían que su destino dependía de su relación con los dioses y del respeto por las fuerzas cósmicas, y por eso veneraban este nuevo sol como un símbolo de vida eterna. La transición de las eras, marcada por el quinto sol, es un recordatorio de que en medio del caos siempre hay oportunidad de renacer y reconstruir, manteniendo viva la esperanza en un futuro mejor. En la mitología mesoamericana, el ciclo solar no era solo un fenómeno natural, sino la base para entender el tiempo y el cosmos. Los antiguos creían que el Sol seguía un camino cíclico, pasando por diferentes eras que representaban etapas de creación y destrucción. Cada día, el Sol nacía y moría en un ciclo eterno, reflejando la idea de renovación constante. Este ciclo era visto como un proceso sagrado, donde el tiempo se medía en periodos que estaban ligados a la voluntad de los dioses y a las fuerzas cósmicas que gobernaban el universo. La percepción del tiempo no era lineal, sino circular, donde cada fin marcaba un nuevo comienzo, manteniendo el equilibrio del cosmos y asegurando la continuidad de la vida. Para los pueblos mesoamericanos, el ciclo solar también estaba relacionado con las deidades que controlaban el tiempo y el destino. El Sol no era solo una estrella, sino un dios vivo que atravesaba diferentes fases, cada una con su propia importancia y significado espiritual. La creencia en estos ciclos ayudaba a explicar fenómenos naturales y a planificar las actividades agrícolas, que dependían de la posición del Sol en el cielo. Así, el tiempo se convertía en una especie de lenguaje sagrado, donde cada movimiento del Sol era interpretado como una señal divina que guiaba sus vidas y su cosmovisión del mundo. Este entendimiento del ciclo solar también influía en sus mitos y en la forma en que concebían la creación del mundo. La idea de que el tiempo se repite en ciclos eternos les permitía aceptar la transformación y la destrucción como partes naturales del orden cósmico. Por eso, cada amanecer era visto como un acto de renacimiento, una oportunidad para renovar el equilibrio del universo. La conexión entre el Sol, el tiempo y la existencia era tan profunda que se reflejaba en sus ceremonias, en sus relatos y en su visión del cosmos como un gran ciclo sin fin, donde todo está en constante movimiento y renovación. La figura de Quetzalcóatl encarna una profunda dualidad que refleja los ciclos eternos de la vida y la muerte. Como serpiente emplumada, simboliza la unión entre lo terrenal y lo espiritual, entre lo material y lo divino. Esta dualidad no es solo un aspecto simbólico, sino que revela su papel como creador y destructor. En algunos relatos, Quetzalcóatl trae la vida al mundo, dando origen a la humanidad y a la vegetación, pero también tiene el poder de destruir, de acabar con lo viejo para dar paso a lo nuevo. Esta capacidad de generar y destruir lo convierte en un dios que encarna la transformación constante del cosmos, donde la muerte no es el final,
sino una parte esencial del ciclo de renovación. La dualidad en su figura refleja la comprensión mesoamericana de que la existencia está marcada por opuestos complementarios y que en la destrucción también yace la semilla de la creación. Así, Quetzalcóatl no solo es un dios de la vida, sino también un símbolo de la muerte necesaria para el equilibrio universal, recordándonos que ambos aspectos son indispensables en el flujo eterno del tiempo y la existencia. En muchas leyendas, Quetzalcóatl es quien trae el amanecer y también quien puede oscurecer el cielo con su furia. Esta capacidad de alternar entre la creación y la destrucción refleja su naturaleza compleja y multifacética. La serpiente emplumada, con sus plumas brillantes y escamas relucientes, simboliza la luz y la vida, pero también puede representar la sombra y la muerte cuando se le invoca en rituales de transformación. La dualidad en su esencia enseña que la renovación siempre implica un ciclo de pérdida y renacimiento, donde la muerte es solo un paso hacia una nueva existencia. En la mitología, Quetzalcóatl es el dios que, con su poder, mantiene el equilibrio del cosmos, recordándonos que la destrucción no es un fin, sino un medio para alcanzar la creación de algo superior. Esta visión profunda y contradictoria hace de él un símbolo eterno de la dualidad universal, en la que la vida y la muerte, la creación y la destrucción, se entrelazan en un flujo constante que sostiene el orden del universo. Este equilibrio entre vida y muerte en la figura de Quetzalcóatl nos invita a entender que la creación siempre lleva en sí las semillas de la destrucción y viceversa. La serpiente emplumada, con sus plumas que parecen tocar el cielo y su cuerpo que se desliza entre el mundo terrenal y el espiritual, simboliza esa constante transformación. En sus historias vemos cómo puede destruir para purificar y a la vez renovar para dar origen a nuevas formas de existencia. La dualidad que representa no es solo un concepto filosófico, sino una realidad palpable en la cosmovisión mesoamericana, donde todo ciclo de vida implica un proceso de muerte y renacimiento. Quetzalcóatl, entonces, se convierte en un espejo de nuestra propia existencia, enseñándonos que en la destrucción también reside la oportunidad de crear algo más grande y más puro, en un eterno flujo de transformación que mantiene vivo el orden del universo. El calendario azteca, conocido como el Tonalpohualli, está profundamente conectado con la figura de Quetzalcóatl, ya que este dios simboliza el ciclo de creación y renovación. Los aztecas creían que los días y los ciclos estaban regidos por su energía, y que Quetzalcóatl era el guardián de estos ritmos cósmicos. Cada día en el calendario tenía un significado especial, asociado con diferentes deidades y fuerzas universales, y Quetzalcóatl representaba la unión entre el tiempo y la creación del mundo. Este vínculo sagrado reforzaba la idea de que el dios no solo era un creador, sino también un cronista de los ciclos eternos que mantenían el orden del cosmos. Para los aztecas, cada ciclo del calendario no solo marcaba el paso del tiempo, sino que también reflejaba las fases en las que Quetzalcóatl intervenía en el mundo. La relación entre el dios y los ciclos calendáricos era una forma de entender la continuidad de la vida, la muerte y la renovación. Los sacerdotes y astrónomos observaban los movimientos celestiales y los alineaban con los días sagrados, creyendo que Quetzalcóatl guiaba estos procesos. Así, el dios se convirtió en un símbolo de la eternidad y la persistencia del universo, asegurando que los ciclos se repitieran en un orden divino y sagrado. Este vínculo entre Quetzalcóatl y el calendario también se refleja en las ceremonias y rituales que celebraban los ciclos del tiempo. Los aztecas realizaban festivales en honor a Quetzalcóatl en momentos clave del año, creyendo que su energía renovaba los ciclos naturales y cósmicos. La figura del dios, con sus plumas y serpiente, simbolizaba la continuidad y la transformación, recordando a los fieles que el tiempo es un ciclo perpetuo en el que Quetzalcóatl siempre está presente, guiando y protegiendo la creación en su constante devenir. A lo largo de la historia, muchas culturas han desarrollado mitos que involucran serpientes emplumadas
o criaturas similares, reflejando un simbolismo de poder, sabiduría y conexión con lo divino. En la antigua China, por ejemplo, la serpiente se asocia con la energía vital y la transformación, mientras que en la tradición hindú, la serpiente Vasuki rodea la cabeza de Shiva, simbolizando la energía cósmica y la renovación. Estas figuras, aunque distintas en detalles, comparten un carácter sagrado y un vínculo profundo con los ciclos de creación y destrucción, similar a Quetzalcóatl en Mesoamérica. La presencia de estas criaturas en diferentes mitologías revela un patrón universal: la serpiente como puente entre lo terrenal y lo celestial, portadora de conocimiento y cambio. En Egipto, la cobra Uraeus representa la protección y la autoridad divina, reforzando la idea de que estas criaturas son guardianes de secretos cósmicos y portadoras de poder sagrado. La comparación entre estos mitos evidencia cómo distintas civilizaciones han interpretado la serpiente emplumada como un símbolo de transformación, sabiduría y conexión con lo divino, resaltando su papel como mediadora entre diferentes planos de existencia. En la mitología egipcia, la cobra Uraeus simboliza protección y autoridad, siendo una presencia constante en las coronas de los faraones. Aunque no es exactamente emplumada, su forma y simbolismo muestran cómo diferentes culturas asocian a las serpientes con el poder divino y la protección del cosmos. La idea de una criatura que conecta lo terrenal con lo celestial se refleja en estas representaciones, donde la serpiente actúa como un guardián de secretos sagrados y un símbolo de renovación. La comparación con Quetzalcóatl revela que, independientemente de la cultura, estas criaturas representan un puente entre mundos, portadoras de sabiduría ancestral y transformación. La universalidad de estos mitos subraya la importancia de la serpiente como símbolo de cambio y conocimiento en diversas civilizaciones antiguas, cada una con su propia interpretación, pero todas compartiendo un profundo respeto por su poder simbólico. Cuando Hernán Cortés llegó a las costas del México prehispánico, encontró un pueblo que ya había sido marcado por la leyenda de Quetzalcóatl, el dios serpiente emplumada. La historia de su desaparición se convirtió en un símbolo de cambio y de un fin inminente para una era. Los mexicas interpretaron la llegada de los españoles como una señal de que su dios había regresado, o quizás que su tiempo había llegado a su fin. La leyenda se transformó en una narrativa que justificaba la llegada de los conquistadores y la destrucción de su civilización, mezclando realidad y mito en un relato de pérdida y transformación espiritual. Para los mexicas, Quetzalcóatl no solo era un dios creador, sino también un símbolo de sabiduría y justicia. La desaparición del dios, según la leyenda, marcó el fin de una era dorada y el inicio de un tiempo de incertidumbre. Cuando Cortés y sus hombres llegaron, muchos en la comunidad creyeron que la profecía se cumplía, interpretando su presencia como la llegada de Quetzalcóatl en forma humana. Esta percepción facilitó la aceptación inicial de los españoles, quienes fueron vistos como una encarnación de la divinidad, aunque pronto quedó claro que se trataba de un encuentro entre mundos diferentes y en conflicto. Con el paso del tiempo, la historia de la desaparición de Quetzalcóatl se convirtió en una metáfora de la pérdida de la pureza y la conexión con lo divino. La llegada de Cortés fue vista por algunos como la culminación de esa profecía, un recordatorio de que los antiguos dioses y sus mitos estaban en proceso de ser reemplazados por nuevas creencias y poderes. La leyenda, por tanto, no solo explica un evento histórico, sino que también refleja las profundas transformaciones culturales y espirituales que enfrentaron los pueblos originarios ante la invasión extranjera. En los códices antiguos, la historia de Quetzalcóatl se narra a través de símbolos, códices y pictogramas que transmiten su leyenda de generación en generación. Estos textos no solo contienen relatos visuales, sino también inscripciones que explican su importancia en la creación del mundo y el ciclo solar. La narrativa en estos códices es fragmentada y simbólica, lo que requiere un conocimiento profundo de su contexto cultural para interpretarla correctamente. La preservación de estos textos fue sagrada para los pueblos mesoamericanos,
quienes consideraban que estos códices eran la memoria viva de su historia y cosmovisión. Los códices, hechos en papel amate o corteza de árbol, contienen escenas que muestran a Quetzalcóatl en diferentes momentos: su nacimiento, su papel en la creación y su relación con otros dioses. La forma en que se narra en estos textos es altamente simbólica, usando colores y figuras que representan conceptos abstractos como el viento, el agua y la tierra. La historia se transmite mediante una combinación de imágenes y glifos que solo los expertos en la cultura prehispánica logran descifrar, preservando así la esencia del mito en un formato visual y textual que ha llegado hasta nosotros. Este método de narración en códices y textos antiguos no solo servía para contar historias, sino también para transmitir enseñanzas y valores religiosos. La forma en que se escribía y se ilustraba reflejaba la visión del mundo de los pueblos originarios, donde cada símbolo tenía un significado profundo. La conservación de estos textos fue fundamental para mantener viva la memoria del mito de Quetzalcóatl, permitiendo que las futuras generaciones pudieran conocer y honrar su historia a través de las imágenes y palabras que los antiguos escribieron con tanto cuidado y respeto. El sacrificio en el mito de Quetzalcóatl simboliza mucho más que un acto de ofrenda. Representa la transición esencial entre la vida y la muerte, un ciclo constante que mantiene el equilibrio del universo. Cuando Quetzalcóatl se sacrifica, su acto no solo es un acto de devoción, sino también un símbolo de renovación. La muerte del dios es vista como un paso necesario para que la vida resurja, asegurando que la continuidad del ciclo natural y espiritual no se rompa. Este sacrificio refleja la creencia profunda en que la muerte no es un final, sino una transformación que permite el renacer y la regeneración del mundo y de los seres humanos. En la cosmovisión mesoamericana, cada sacrificio conecta con la idea de que la vida y la muerte están intrínsecamente relacionadas, formando un ciclo eterno en el que cada fin es también un comienzo. La historia de Quetzalcóatl, por tanto, nos invita a entender que el sacrificio, lejos de ser un acto de pérdida, es un acto de amor y de esperanza, que asegura la continuidad del ciclo vital y la preservación del orden cósmico. Este simbolismo se refleja en las ceremonias y rituales que honran a los dioses, donde el sacrificio se convierte en un puente entre lo terrenal y lo divino, entre el ciclo de la vida y el de la muerte, en un acto sagrado que mantiene vivo el equilibrio del universo. Este acto de sacrificio también refleja la idea de que la muerte no es el fin, sino una parte necesaria del ciclo de la existencia. En la mitología, el sacrificio de Quetzalcóatl ayuda a entender que la pérdida es un paso hacia la renovación. La muerte del dios simboliza la liberación de las energías que alimentan la vida, permitiendo que nuevas formas de existencia emerjan. Así, el sacrificio se convierte en un acto de esperanza, donde la muerte es vista como una transición hacia un estado superior, un paso hacia la creación de un nuevo ciclo solar. La relación entre vida y muerte en el mito nos enseña que ambos procesos están interconectados y que, a través del sacrificio, se mantiene el equilibrio cósmico. En las ceremonias antiguas, esta idea se materializaba en ofrendas y rituales que honraban a Quetzalcóatl, reafirmando que el sacrificio es un acto sagrado que garantiza la continuidad del mundo y la renovación del ciclo vital. La muerte, en este contexto, no es un final, sino una parte esencial del ciclo eterno que sustenta la existencia misma y que solo puede ser comprendido a través del simbolismo del sacrificio. Por eso, en el mito de Quetzalcóatl, el sacrificio se convierte en un acto de amor y de responsabilidad cósmica. La muerte del dios no es solo un acto de entrega, sino también una afirmación de que la vida y la muerte están entrelazadas en un ciclo sagrado. La historia nos recuerda que aceptar la finitud es parte del proceso de creación y renovación, y que cada sacrificio contribuye a mantener el equilibrio del universo. La relación entre el ciclo de la vida y la muerte, simbolizada en el mito, nos invita a reflexionar sobre cómo cada final abre paso a un nuevo comienzo, asegurando que la rueda del tiempo siga girando en armonía.
En las ceremonias antiguas, esta comprensión se expresaba en rituales que honraban la continuidad del ciclo, reafirmando que en la muerte también reside la promesa de un renacer, en una danza eterna que mantiene vivo el orden cósmico. Hoy en día, Quetzalcóatl sigue siendo una figura poderosa en la cultura moderna, trascendiendo las antiguas civilizaciones para convertirse en símbolo de identidad y resistencia. Muchas comunidades indígenas en México y Centroamérica mantienen viva su memoria a través de festivales, rituales y expresiones artísticas que honran su legado. Este mito, que una vez representó la dualidad y el equilibrio del universo, ahora inspira movimientos culturales que buscan preservar sus raíces ancestrales en un mundo cambiante. La figura del dios emplumado continúa siendo un puente entre pasado y presente, recordándonos la importancia de nuestras tradiciones y la conexión con la naturaleza y lo espiritual. En el arte contemporáneo, Quetzalcóatl aparece en murales, esculturas y pinturas que reinterpretan su historia con un enfoque moderno y a veces abstracto. Artistas buscan mantener vivo el espíritu del mito, fusionando elementos tradicionales con estilos actuales para reflejar su relevancia en la identidad cultural. Además, en la literatura y en la música, el dios emplumado inspira obras que exploran temas de creación, transformación y resistencia. Así, el mito no solo perdura, sino que se adapta, sirviendo como un recordatorio constante del poder de la historia y la espiritualidad en la vida cotidiana. Incluso en la cultura popular, Quetzalcóatl ha sido adoptado en películas, videojuegos y literatura, donde su figura simboliza sabiduría, poder y misterio. Estas representaciones ayudan a mantener vivo el mito, acercándolo a nuevas generaciones y asegurando que su historia siga siendo relevante en un mundo globalizado. La persistencia del mito en la cultura contemporánea demuestra cómo las antiguas creencias pueden adaptarse y seguir influyendo en la identidad colectiva, sirviendo como un recordatorio de nuestras raíces y de la riqueza de nuestro patrimonio ancestral. En el arte contemporáneo, Quetzalcóatl ha sido reinterpretado a través de diversas expresiones visuales que fusionan la tradición con la innovación. Artistas modernos utilizan estilos que combinan elementos prehispánicos con técnicas contemporáneas, creando obras que reflejan tanto el legado ancestral como las inquietudes actuales. Estas representaciones no solo honran la historia, sino que también cuestionan y revitalizan el mito, adaptándolo a un contexto globalizado y multicultural. La figura del dios emplumado aparece en murales, esculturas y arte digital, donde su simbolismo se transforma y adquiere nuevas dimensiones, conectando pasado y presente en un diálogo visual vibrante y dinámico. En muchas obras, Quetzalcóatl aparece con un aspecto más abstracto, usando formas geométricas y colores brillantes que evocan su esencia mítica, pero en un lenguaje visual actualizado. Los artistas también experimentan con la incorporación de tecnología digital, creando piezas que parecen cobrar vida en pantallas o instalaciones interactivas. Estas reinterpretaciones reflejan una búsqueda de identidad cultural en un mundo globalizado, donde el mito se vuelve un símbolo de resistencia y orgullo. La presencia del dios emplumado en el arte contemporáneo demuestra cómo las leyendas ancestrales siguen siendo una fuente inagotable de inspiración, adaptándose a nuevas formas de expresión sin perder su significado profundo. Además, en el arte callejero y en proyectos de arte comunitario, Quetzalcóatl se ha convertido en un símbolo de resistencia cultural. Murales y grafitis muestran al dios emplumado en escenas que representan la lucha por la identidad y la memoria histórica. Estas expresiones visuales, muchas veces realizadas por artistas jóvenes, revitalizan el mito y lo hacen accesible a nuevas generaciones. La figura del dios en estas obras no solo es un recordatorio de su importancia en la cosmovisión mesoamericana, sino también un acto de afirmación cultural que desafía la homogeneización y reivindica las raíces ancestrales en un mundo en constante cambio. A lo largo de la historia, Quetzalcóatl ha sido mucho más que un dios.
se ha convertido en un símbolo potente en la política y la identidad nacional. En diferentes momentos, los movimientos independentistas y nacionalistas en México han reivindicado su figura para fortalecer su mensaje de orgullo y autonomía. La imagen del dios emplumado se utilizó para conectar el pasado prehispánico con la lucha por la soberanía moderna, sirviendo como un recordatorio de las raíces profundas de la cultura mexicana y su resistencia frente a la colonización. Durante el siglo XX, diferentes movimientos culturales y políticos en México han empleado la figura de Quetzalcóatl para promover una identidad unificada. Desde el muralismo hasta las campañas políticas, el dios emplumado simboliza la continuidad de una historia ancestral que desafía las narrativas coloniales. La utilización de su imagen en banderas, esculturas y carteles refuerza la idea de un pueblo que reivindica sus raíces y su poder, haciendo del mito un acto de resistencia y orgullo nacional. Incluso en la actualidad, el símbolo de Quetzalcóatl sigue siendo utilizado en movimientos culturales y políticos para representar la continuidad de la identidad indígena y la resistencia frente a la globalización. Su figura aparece en protestas, en logotipos de organizaciones sociales y en eventos que reivindican los derechos de las comunidades originarias. Este uso del mito refuerza la idea de que la historia y la cultura prehispánica son fundamentales para construir un futuro de autonomía y respeto por las raíces ancestrales. A lo largo de la historia, los arqueólogos han realizado descubrimientos que han enriquecido nuestra comprensión sobre la serpiente emplumada. Uno de los hallazgos más emblemáticos fue en la ciudad de Teotihuacán, donde se encontraron relieves y esculturas que representan a Quetzalcóatl con detalles que resaltan su carácter dual y su importancia en la cultura prehispánica. Otro descubrimiento clave fue en la zona de Monte Albán, donde se hallaron cerámicas y códices que muestran escenas de rituales dedicados a Quetzalcóatl, confirmando su papel central en las ceremonias religiosas y en la cosmovisión de los zapotecas y otros pueblos. Estos hallazgos permitieron entender mejor su simbolismo y su influencia en la política de la época. En la región de la costa del Golfo se descubrieron estelas y esculturas que representan a Quetzalcóatl en su forma emplumada, evidenciando su presencia en diferentes culturas y su evolución iconográfica a través del tiempo. Estos hallazgos han sido fundamentales para comprender la difusión y adaptación de su mito en distintas comunidades. Finalmente, en sitios como Chichén Itzá, se han encontrado estructuras y relieves que muestran a Quetzalcóatl en su forma de serpiente emplumada, integrándose en la arquitectura y en la narrativa visual de los mayas. Estos descubrimientos siguen revelando la profunda conexión entre la arqueología y el mito, permitiéndonos apreciar la riqueza simbólica de esta deidad en la historia de Mesoamérica. Hoy en día, la serpiente emplumada sigue viva en las expresiones culturales a través de la danza y las ceremonias tradicionales. En muchas comunidades, los rituales ancestrales recrean las historias del mito, donde los bailarines visten disfraces que representan a Quetzalcóatl, adornados con plumas y símbolos sagrados. Estas manifestaciones no solo honran la historia, sino que también fortalecen la identidad cultural y espiritual de los pueblos originarios, transmitiendo el legado a las nuevas generaciones. Las ceremonias suelen realizarse en plazas y templos, donde la música, los cantos y los movimientos sincronizados recrean el mito de la serpiente emplumada. Los participantes creen que estas expresiones mantienen viva la energía y la protección de Quetzalcóatl, conectando el mundo terrenal con el espiritual. La danza se convierte en un acto de comunión con la naturaleza y los dioses, preservando así una tradición que trasciende el tiempo y sigue siendo fundamental en la cultura contemporánea. En muchas comunidades, estas manifestaciones culturales se celebran en festivales donde la historia del mito se narra a través de la danza y el teatro, manteniendo vivo el espíritu de Quetzalcóatl. La continuidad de estas tradiciones demuestra cómo el mito ha trascendido el tiempo, adaptándose a la vida moderna sin perder su esencia sagrada. Así, la serpiente emplumada no solo es un símbolo del pasado,
sino también una presencia vibrante en la cultura actual. La presencia de Quetzalcóatl en las festividades tradicionales es profunda y simbólica. En muchas comunidades, las celebraciones en su honor incluyen ofrendas que combinan elementos agrícolas y rituales ancestrales, donde la serpiente emplumada representa la fertilidad y la renovación. Los rituales suelen comenzar con danzas ceremoniales, en las que los participantes visten atuendos coloridos y máscaras que imitan la figura de Quetzalcóatl, evocando su poder y presencia en la vida cotidiana. Estas festividades no solo honran al dios, sino que también fortalecen los lazos comunitarios y preservan las tradiciones ancestrales, transmitiendo su legado de generación en generación. Otra tradición importante relacionada con Quetzalcóatl es la preparación de alimentos especiales durante las festividades. Se elaboran platillos que incluyen ingredientes como maíz, cacao y chiles, considerados sagrados y vinculados a su mito. Estos alimentos se ofrecen en rituales que buscan agradecer y pedir por la fertilidad de la tierra y la abundancia. La gastronomía, en este contexto, se convierte en un acto sagrado, donde cada ingrediente y cada preparación llevan un significado simbólico, reflejando la conexión entre la divinidad y la vida cotidiana de las comunidades prehispánicas. Las ceremonias en honor a Quetzalcóatl también incluyen rituales de purificación y renovación, donde se utilizan elementos como agua, incienso y símbolos de la serpiente emplumada. Estos rituales buscan renovar la conexión espiritual con la naturaleza y los dioses, y suelen realizarse en lugares sagrados como templos o montañas. La participación activa de la comunidad en estos rituales refuerza su identidad cultural y mantiene viva la memoria de la importancia de Quetzalcóatl en su cosmovisión, asegurando que sus enseñanzas y su influencia perduren a través del tiempo. Los códices son las principales fuentes visuales y escritas que transmiten las historias y mitos de Quetzalcóatl, incluyendo su papel en la creación del quinto sol. Estas obras, elaboradas en códices de corteza de árbol y otros materiales, contienen símbolos, códices pictográficos y textos que narran las leyendas de forma codificada. La conservación de estos códices ha sido un desafío debido a su antigüedad y fragilidad, pero algunos han llegado hasta nosotros gracias a técnicas de preservación y a su almacenamiento en templos y archivos. La lectura de estos códices requiere un conocimiento especializado, ya que sus símbolos y pictogramas no son fáciles de interpretar para quienes no están familiarizados con su escritura ancestral. Los expertos en códice estudian cuidadosamente cada línea y símbolo, descifrando las historias que los antiguos querían transmitir, incluyendo las relacionadas con Quetzalcóatl y la cosmovisión mesoamericana. La transmisión del mito a través de estos códices no solo preserva la narrativa, sino que también mantiene viva la tradición oral y ritual que acompaña a estas historias sagradas, permitiendo que las nuevas generaciones continúen conectadas con su pasado y sus creencias. Para leer estos códices, los especialistas deben entender el sistema de símbolos y su relación con las historias orales que se transmitían de generación en generación. La interpretación requiere conocimientos profundos de la lengua náhuatl y de las convenciones pictográficas utilizadas por los antiguos escribas. Además, la conservación moderna de estos códices implica técnicas de restauración y protección contra la humedad, el sol y el paso del tiempo. La habilidad de leer estos manuscritos antiguos permite a los investigadores reconstruir mitos, rituales y la cosmovisión de las culturas precolombinas, asegurando que las historias de Quetzalcóatl y la creación del quinto sol sigan vivas en la memoria colectiva. La lectura de estos códices es un acto de conexión con el pasado, donde cada símbolo y cada línea revela fragmentos de un universo sagrado y ancestral que aún hoy nos fascina y nos invita a entender mejor la riqueza de esa civilización. En la tradición indígena, Quetzalcóatl no solo era visto como un dios creador, sino también como un maestro que transmitía conocimientos esenciales a los pueblos. A través de relatos orales y códices, se enseñaba su historia, sus valores y las leyes que debían seguirse para mantener el equilibrio del cosmos y la sociedad.
Los líderes y sacerdotes utilizaban las historias de Quetzalcóatl como herramientas educativas, inculcando en las nuevas generaciones la importancia de la humildad, la justicia y el respeto por la naturaleza. Este papel de guía moral y cultural hacía que su figura fuera central en la formación de la identidad indígena, asegurando que sus enseñanzas perduraran en el tiempo y en las generaciones futuras. Los códices, además de ser registros visuales, funcionaban como libros de enseñanza donde se ilustraban las historias y valores asociados a Quetzalcóatl. Estos documentos eran utilizados en ceremonias y clases para reforzar las enseñanzas, ayudando a que las historias se transmitieran de generación en generación con fidelidad. La figura de Quetzalcóatl en estos códices representaba no solo un dios, sino también un ejemplo de conducta y sabiduría, sirviendo como un modelo a seguir para los jóvenes y los adultos por igual. De esta forma, la educación indígena se fundamentaba en la figura del dios emplumado, que encarnaba los principios y conocimientos que sustentaban su cosmovisión. A través de las ceremonias y rituales, los ancianos y sacerdotes reforzaban las enseñanzas de Quetzalcóatl, transmitiendo sus valores en un contexto sagrado. La figura del dios emplumado servía como un símbolo de sabiduría y equilibrio, recordando a todos la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y con los demás. La educación, en este sentido, no solo era académica, sino también moral y espiritual, donde cada historia y símbolo ayudaba a consolidar la identidad cultural y los valores que sustentaban su civilización. Así, la figura de Quetzalcóatl permanecía viva en la memoria colectiva, guiando a las comunidades en su camino hacia el conocimiento y la virtud. La influencia del mito de Quetzalcóatl en la moda y el diseño es profunda y visible en cada rincón del arte contemporáneo. Desde textiles que imitan los patrones y colores de los códices antiguos, hasta prendas que incorporan símbolos de la serpiente emplumada, los diseñadores actuales encuentran inspiración en su historia sagrada. Los textiles tradicionales, con sus vibrantes colores y diseños geométricos, reflejan la conexión espiritual con la serpiente emplumada, fusionando tradición y modernidad en piezas únicas que honran el legado indígena. En el arte contemporáneo, artistas plásticos reinterpretan la figura de Quetzalcóatl, usando técnicas modernas y estilos innovadores, creando obras que fusionan lo ancestral con lo actual. Esculturas, pinturas y instalaciones que representan a la serpiente emplumada en formas abstractas o realistas, transmiten su poder y misterio, manteniendo vivo el mito en un lenguaje visual que conecta con nuevas generaciones y reafirma su presencia en la cultura popular. Incluso en la moda de alta costura, diseñadores han incorporado elementos simbólicos del mito, creando prendas que evocan la majestuosidad y el misterio de la serpiente emplumada. Desde accesorios con plumas y escamas, hasta estampados que representan sus atributos, estas creaciones no solo rinden homenaje a la historia, sino que también desafían las convenciones, haciendo que el mito de Quetzalcóatl siga vivo en las pasarelas y en la cultura visual actual. En la tradición oral de las culturas mesoamericanas, Quetzalcóatl emerge como un personaje central cuyas historias se transmiten de generación en generación. Estas leyendas no solo narran su origen y sus hazañas, sino que también reflejan valores, miedos y aspiraciones de los pueblos antiguos. Los ancianos contaban estas historias alrededor del fuego, usando metáforas y simbolismos que ayudaban a recordar las enseñanzas y la historia del dios emplumado. Así, cada relato fortalecía la identidad cultural y mantenía vivo el mito en la memoria colectiva. Las leyendas sobre Quetzalcóatl en la narrativa oral también contienen enseñanzas morales y explicaciones sobre fenómenos naturales, vinculando su figura con la creación del mundo y el orden cósmico. Los cuentos varían entre diferentes comunidades, pero siempre mantienen la figura del dios como un símbolo de sabiduría, renovación y justicia. Los relatos se transmitían en ceremonias, festivales y en la vida cotidiana, asegurando que las historias permanecieran vivas en la memoria de todos, desde los ancianos hasta los niños.
A través de estas narrativas orales, Quetzalcóatl también se convierte en un puente entre lo divino y lo humano, enseñando a las generaciones futuras sobre la importancia de la humildad, el conocimiento y el respeto por la naturaleza. Los relatos, llenos de simbolismo y magia, ayudaban a explicar el mundo y a mantener la cohesión social. La transmisión oral aseguraba que, incluso sin textos escritos, el mito del dios emplumado permaneciera vivo en la cultura, en las historias que se contaban en cada rincón de Mesoamérica. En el mito de Quetzalcóatl, el viento no es solo un elemento atmosférico, sino un símbolo de la energía vital que impulsa la creación y el movimiento del cosmos. Se cree que el viento lleva las palabras sagradas y las intenciones divinas, conectando a los dioses con los seres humanos. La brisa suave representa la calma y la armonía, mientras que las ráfagas fuertes simbolizan la fuerza de la transformación. Este elemento es fundamental en la cosmogonía, pues facilita la comunicación entre los mundos y permite la renovación constante del universo. Por otro lado, la lluvia en el mito es vista como la bendición de los dioses, un regalo que nutre la tierra y asegura la continuidad de la vida. La lluvia simboliza la purificación y la renovación, limpiando las energías negativas y preparando el terreno para nuevas cosechas. En muchas leyendas, Quetzalcóatl es asociado con la lluvia, pues su poder trae las lluvias necesarias para que la tierra florezca. La presencia de la lluvia en el relato refleja la importancia de los ciclos naturales y la dependencia del pueblo mesoamericano en estos elementos para su supervivencia y equilibrio espiritual. Así, en el mito, el viento y la lluvia no solo son fenómenos naturales, sino que representan las fuerzas divinas que mantienen el orden del cosmos. El viento lleva el mensaje de los dioses, mientras que la lluvia garantiza la vida y la fertilidad. Ambos elementos están intrínsecamente ligados a la creación del mundo y al ciclo de la existencia, recordándonos que en la cosmogonía mesoamericana, lo espiritual y lo natural están profundamente entrelazados, formando un equilibrio sagrado que sustenta toda la vida. En la educación moderna, Quetzalcóatl se presenta como un símbolo de sabiduría, creatividad y respeto por las raíces culturales. En muchas escuelas, especialmente en México, se enseña su historia y su importancia en la cosmogonía mesoamericana, promoviendo un sentido de identidad y orgullo indígena. Los maestros utilizan relatos tradicionales y recursos visuales para conectar a los estudiantes con su patrimonio ancestral, haciendo que el mito cobre vida en el aula y sirva como ejemplo de valores como la honestidad y la búsqueda del conocimiento. Además, en las escuelas actuales se fomenta el uso de actividades creativas como dramatizaciones, artes plásticas y proyectos de investigación sobre Quetzalcóatl, para que los alumnos internalicen su significado y su papel en la historia. Este enfoque didáctico no solo ayuda a preservar la tradición, sino que también estimula el pensamiento crítico y la apreciación por la diversidad cultural. Así, el mito se transforma en una herramienta educativa que conecta el pasado con el presente, enriqueciendo la formación integral de los estudiantes. Los templos dedicados a Quetzalcóatl en las antiguas ciudades mesoamericanas eran verdaderas obras maestras de la arquitectura sagrada. Sus estructuras solían tener formas piramidales, con plataformas elevadas que simbolizaban la conexión entre el cielo y la tierra. La decoración incluía relieves y esculturas que representaban a la serpiente emplumada, reflejando su importancia como deidad creadora y portadora de conocimiento. Estos templos no solo eran lugares de culto, sino también centros ceremoniales donde se realizaban rituales para honrar a Quetzalcóatl y solicitar su favor en la agricultura y la fertilidad. La arquitectura de estos templos tenía un profundo significado sagrado. La orientación de las estructuras, muchas veces alineadas con los movimientos solares y astronómicos, buscaba conectar a los creyentes con los ciclos celestiales y las fuerzas divinas. Las escalinatas que conducían a la cima simbolizaban el ascenso espiritual, mientras que las decoraciones y relieves narraban historias míticas relacionadas con la creación del mundo y el papel de Quetzalcóatl en ella.
Cada elemento arquitectónico estaba pensado para invocar la presencia de la deidad y facilitar la comunión entre humanos y lo divino. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, ha sido mucho más que un mito. En la historia de Mesoamérica se ha convertido en un símbolo de unión y aprendizaje intercultural. Su figura invita a explorar diferentes tradiciones y conocimientos, promoviendo un entendimiento profundo entre diversas culturas prehispánicas y contemporáneas. A través de su historia se fomenta la valoración de las raíces compartidas y el respeto por las diferencias, sirviendo como puente para el diálogo y la cooperación entre pueblos. Este legado cultural ayuda a derribar muros de desconocimiento y prejuicio, fortaleciendo la identidad común y enriqueciendo la visión del mundo de quienes estudian su significado. Al incorporar la figura de Quetzalcóatl en programas educativos, se promueve una enseñanza que valora la diversidad cultural y fomenta el respeto mutuo. Este enfoque ayuda a que las nuevas generaciones reconozcan la importancia de aprender de distintas tradiciones, fortaleciendo la identidad cultural sin perder de vista la historia compartida. La figura de Quetzalcóatl actúa como un símbolo de sabiduría y apertura, inspirando a estudiantes y docentes a construir puentes entre diferentes conocimientos y perspectivas. Así, su mito se transforma en una herramienta poderosa para cultivar una educación intercultural que enriquece y une a todos. Hoy en día, uno de los mayores desafíos para conservar el legado de Quetzalcóatl y su mito en la cultura contemporánea es la pérdida de sitios arqueológicos y tradiciones. La urbanización y el paso del tiempo amenazan con borrar muchas de estas huellas ancestrales, dificultando que las nuevas generaciones puedan conectarse con su historia. Sin embargo, diversos esfuerzos de preservación y difusión cultural están en marcha, buscando mantener vivo el patrimonio y educar sobre su importancia en la identidad mesoamericana. Las instituciones y comunidades locales trabajan arduamente para proteger los sitios arqueológicos y promover el conocimiento de la leyenda de Quetzalcóatl. Programas educativos, restauraciones y campañas de sensibilización buscan involucrar a las nuevas generaciones en la conservación del patrimonio. A pesar de los obstáculos económicos y políticos, estos esfuerzos reflejan un compromiso profundo por mantener vivo el espíritu del mito y su relevancia en la cultura actual. El desafío también incluye combatir la pérdida de conocimientos tradicionales y la apropiación cultural. Muchas comunidades luchan por mantener vivas las historias orales y las prácticas ancestrales relacionadas con Quetzalcóatl, enfrentando la influencia de la globalización. La colaboración entre arqueólogos, historiadores y comunidades indígenas es clave para garantizar que estas tradiciones no se pierdan y que el mito siga siendo una fuente de identidad y orgullo para su pueblo. En la actualidad, Quetzalcóatl ha sido adoptado como símbolo central en diversos movimientos espirituales modernos que buscan reconectar con las raíces indígenas y promover una espiritualidad más consciente y holística. Muchas personas ven en su figura una representación de la sabiduría ancestral y la armonía con la naturaleza, integrándola en prácticas de meditación, rituales y ceremonias que buscan revitalizar la cultura prehispánica. Este resurgir ha permitido que su mito trascienda las fronteras tradicionales, sirviendo como puente entre el pasado y el presente, y fomentando un sentido de identidad y pertenencia en comunidades que desean mantener vivo ese legado sagrado. Este interés contemporáneo en Quetzalcóatl también se refleja en la creación de rituales y ceremonias que buscan honrar su espíritu, combinando elementos indígenas con nuevas interpretaciones espirituales. En estos encuentros, la figura de la serpiente emplumada simboliza la unión entre lo terrenal y lo divino, promoviendo valores de respeto, equilibrio y transformación personal. La figura de Quetzalcóatl se ha convertido en un símbolo de resistencia cultural y de búsqueda de sabiduría interior, inspirando a quienes desean reconectar con sus raíces y entender su papel en el mundo actual desde una perspectiva espiritual. Además, en el movimiento de la nueva era, Quetzalcóatl es visto como un guía que invita a la introspección y al crecimiento espiritual. Muchos lo consideran un símbolo de iluminación y transformación,
usando su mito para promover prácticas de sanación y autoconocimiento. La figura del dios emplumado se ha convertido en un emblema de esperanza y renovación, ayudando a las personas a encontrar su camino en un mundo complejo y cambiante, siempre recordando la importancia de mantener viva la conexión con las raíces ancestrales. En la cultura digital moderna, Quetzalcóatl ha trascendido las fronteras de la historia y la mitología, convirtiéndose en un símbolo recurrente en videojuegos y medios digitales. Los desarrolladores han incorporado su figura en mundos fantásticos, donde la serpiente emplumada representa poder, sabiduría y misterio. En muchos videojuegos, Quetzalcóatl aparece como un personaje clave, un guía espiritual o incluso un antagonista, dependiendo de la narrativa. Estas representaciones buscan conectar a los jugadores con la riqueza cultural de Mesoamérica, aunque a veces simplifican o reinterpretan el mito para ajustarse a la estética y dinámica del medio digital. En los videojuegos, Quetzalcóatl también aparece en escenas que combinan elementos tradicionales con un toque futurista o fantástico, creando un puente entre el pasado y el presente digital. La figura del dios es reinterpretada con efectos visuales modernos, como luces brillantes y texturas digitales que resaltan su carácter sagrado y enigmático. Estas representaciones buscan no solo entretener, sino también educar, despertando el interés por la cultura indígena y su mitología. Sin embargo, en ocasiones, estas versiones pueden distorsionar el mito original, adaptándolo a las necesidades narrativas y estéticas del medio, lo que genera debates sobre la fidelidad cultural en la cultura digital. Además, en plataformas y videojuegos indie, Quetzalcóatl ha sido utilizado como símbolo de resistencia y identidad cultural, integrándose en historias que reivindican las raíces indígenas. Los artistas digitales y diseñadores han creado versiones que combinan elementos tradicionales con estilos contemporáneos, logrando una estética que conecta con audiencias jóvenes y globalizadas. Estas representaciones no solo mantienen vivo el mito, sino que también lo adaptan a un contexto digital, permitiendo que nuevas generaciones descubran y valoren la riqueza de su patrimonio cultural a través de medios interactivos y visuales. Para los pueblos originarios, Quetzalcóatl no es solo un dios de la creación, sino un símbolo de resistencia frente a las fuerzas que intentaron borrar su cultura. En tiempos de conquista, su figura se convirtió en un acto de reivindicación, un recordatorio de su historia y sus tradiciones ancestrales que aún perduran en su identidad. La veneración a Quetzalcóatl sirvió para fortalecer el sentido de comunidad y continuidad, reafirmando su vínculo con el pasado y su derecho a existir y expresarse en medio de la adversidad. A lo largo de los siglos, Quetzalcóatl ha sido adoptado como un emblema de identidad cultural y resistencia. En rituales y manifestaciones, su imagen se ha utilizado para reivindicar la historia indígena y desafiar las narrativas de opresión. Este dios emplumado representa la sabiduría, la justicia y la conexión con la tierra, sirviendo como un recordatorio vivo de que su legado sigue vivo en cada acto de reivindicación y en la lucha por preservar sus raíces frente a la homogenización cultural. La figura de Quetzalcóatl en la cultura contemporánea sigue siendo un símbolo potente de resistencia. Muchas comunidades lo ven como un guardián de su identidad, un puente entre su pasado ancestral y su presente. En cada símbolo, en cada acto de reivindicación, mantienen vivo el espíritu de Quetzalcóatl, reafirmando que su legado no solo es historia, sino una fuerza activa que impulsa su lucha por justicia, reconocimiento y autonomía cultural. A lo largo de la historia de México, Quetzalcóatl ha sido mucho más que un dios. Se ha convertido en un símbolo de identidad y resistencia. Desde las antiguas civilizaciones, su figura representó la sabiduría, la creación y la conexión con lo divino, sirviendo como un puente entre los humanos y los dioses. Con la llegada de los conquistadores, su imagen fue reinterpretada, manteniendo su relevancia en la cultura popular y en los movimientos de reivindicación indígena. Hoy en día, Quetzalcóatl
sigue siendo un emblema de orgullo, inspiración y resistencia frente a la historia de opresión y olvido que enfrentaron los pueblos originarios. Su figura aparece en monumentos, arte y en la narrativa nacional, recordándonos la riqueza de su legado y la importancia de mantener viva su historia en la memoria colectiva. La serpiente emplumada simboliza también la dualidad, la unión de cielo y tierra, un concepto que trasciende épocas y continúa vigente en la identidad mexicana contemporánea. A través de los siglos, Quetzalcóatl ha sido también un elemento de inspiración en la literatura, el arte y la política. En la época moderna, su figura se ha utilizado para fortalecer movimientos sociales y culturales que reivindican las raíces indígenas, enfrentándose a la homogeneización cultural. La narrativa de Quetzalcóatl en la historia mexicana refleja un proceso de recuperación y afirmación de una identidad que busca honrar sus raíces ancestrales, resistiendo las influencias externas y las narrativas coloniales. Desde las pinturas en códices hasta las esculturas contemporáneas, su imagen se ha adaptado y reinterpretado, manteniendo vivo el espíritu de resistencia y orgullo. La leyenda de la serpiente emplumada continúa siendo un símbolo de esperanza y continuidad, recordándonos que la historia de México está intrínsecamente ligada a su legado ancestral y a la lucha por mantener viva esa memoria en el presente. En la era moderna, el mito de Quetzalcóatl ha sido reinterpretado en numerosas producciones cinematográficas y televisivas, donde su figura se adapta para conectar con audiencias contemporáneas. Estas representaciones a menudo combinan elementos tradicionales con un enfoque visual impactante, resaltando su simbolismo como creador y portador de conocimiento. La imagen de la serpiente emplumada se ha convertido en un símbolo universal de sabiduría y transformación, y los cineastas aprovechan esto para explorar temas de identidad, resistencia y poder en sus narrativas. La televisión, por su parte, ha popularizado historias que entrelazan el mito con contextos históricos y ficticios, creando una narrativa visual que mantiene vivo el legado cultural. Desde series que recrean antiguas leyendas hasta películas que reinterpretan su simbolismo en escenarios futuristas, la figura de Quetzalcóatl sigue siendo un referente en la cultura popular moderna, mostrando cómo un mito ancestral puede adaptarse y resonar en diferentes épocas y medios. Las series y películas actuales también exploran la dualidad del dios, mostrando su lado creador y destructor, en escenas que combinan efectos visuales impresionantes con simbolismo profundo. La figura de Quetzalcóatl se presenta en momentos clave, como en enfrentamientos épicos o en escenas de revelación, donde su presencia transmite poder y misterio. La adaptación moderna no solo busca entretener, sino también educar, resaltando su importancia en la historia y cultura mexicana. La narrativa visual se apoya en escenarios que evocan la grandiosidad de las civilizaciones antiguas, con detalles que reflejan la riqueza artística y espiritual de la época. Así, el mito se mantiene vivo en la pantalla, sirviendo como puente entre el pasado y el presente, y reafirmando su relevancia en la identidad cultural actual. El mito de Quetzalcóatl ha trascendido las antiguas civilizaciones, y hoy en día se ha convertido en una fuente de inspiración en la cultura urbana. En las calles, artistas callejeros plasman su imagen en murales vibrantes, fusionando símbolos tradicionales con estilos contemporáneos. Estos murales no solo embellecen los espacios, sino que también transmiten mensajes de identidad y resistencia, conectando el pasado con el presente en un diálogo visual que invita a la reflexión. En la música, especialmente en géneros como el rap y el hip hop, Quetzalcóatl aparece como símbolo de poder y sabiduría ancestral. Los artistas incorporan su figura en letras y portadas de álbumes, usando su imagen para reivindicar raíces culturales y desafiar la historia oficial. La figura del dios emplumado se convierte así en un emblema de identidad y resistencia, resonando en las voces de una generación que busca conectar con su herencia a través del ritmo y la palabra. La moda también ha adoptado la figura de Quetzalcóatl,
integrándola en diseños que mezclan estilos tradicionales con tendencias modernas. Desde prendas con estampados de plumas y serpientes hasta accesorios inspirados en la iconografía mesoamericana, la figura del dios emplumado se vuelve un símbolo de orgullo y identidad cultural. Esta tendencia refleja un deseo de mantener viva la historia, adaptándola a la estética urbana y contemporánea, y convirtiendo a Quetzalcóatl en un ícono de estilo y resistencia. El mito de Quetzalcóatl ha sido fundamental para mantener vivas las lenguas indígenas, ya que muchas de estas historias y conocimientos se transmiten oralmente de generación en generación. A través de relatos, cantos y ceremonias, las comunidades preservan su identidad y sus tradiciones, asegurando que las palabras y enseñanzas ancestrales no se pierdan con el tiempo. Esta transmisión oral es un acto de resistencia cultural, que refuerza el vínculo entre el pasado y el presente, y mantiene viva la esencia de su cosmovisión en cada palabra pronunciada. Además, las lenguas originarias contienen vocabulario y conceptos únicos que reflejan su cosmovisión, su relación con la naturaleza y sus dioses, como Quetzalcóatl. La conservación de estas lenguas es esencial para mantener vivo ese conocimiento ancestral, y muchas comunidades aún enseñan sus idiomas a través de rituales, canciones y narraciones, en un esfuerzo consciente por preservar su identidad cultural y espiritual en un mundo que cambia rápidamente. Es en estas prácticas donde el mito de Quetzalcóatl se convierte en un vehículo para la transmisión de conocimientos, sirviendo como puente entre generaciones. La historia del dios emplumado no solo enseña sobre la creación y la moral, sino que también refuerza la importancia de mantener vivas las palabras y tradiciones que dan sentido a su existencia, asegurando que su legado perdure en las lenguas y en la memoria colectiva. Quetzalcóatl ha trascendido su papel mitológico para convertirse en un símbolo profundo de identidad y resistencia en México. Durante siglos, su imagen ha sido un emblema de la cultura indígena que desafía las imposiciones externas y reivindica sus raíces ancestrales. La figura de la serpiente emplumada representa no solo el conocimiento y la sabiduría, sino también la lucha por preservar las tradiciones frente a la colonización y la pérdida cultural. Este símbolo ha sido utilizado en diversos movimientos sociales y culturales, reafirmando la continuidad de una identidad que se niega a desaparecer. A lo largo de la historia moderna, la figura de Quetzalcóatl ha sido adoptada como un símbolo de resistencia contra la homogenización cultural. En festivales, murales y movimientos indígenas, su imagen se presenta como un acto de reivindicación y orgullo. La serpiente emplumada se ha convertido en un recordatorio vivo de las raíces prehispánicas que aún laten en el corazón de México, sirviendo como un vínculo entre el pasado ancestral y el presente de lucha y recuperación cultural. Así, Quetzalcóatl no solo es un mito, sino un símbolo vivo de la identidad mexicana que desafía el olvido y la marginación. En los cómics y narrativas gráficas, el mito de Quetzalcóatl ha encontrado un nuevo lenguaje visual que permite explorar su historia de manera más dinámica y personal. Los artistas contemporáneos utilizan ilustraciones vibrantes y estilos que combinan elementos tradicionales con técnicas modernas, creando un puente entre pasado y presente. A través de viñetas se puede representar no solo la leyenda, sino también las emociones y conflictos de los personajes, haciendo que el mito cobre vida en cada página. Este enfoque visual invita a una audiencia más joven a conectarse con la historia ancestral de una forma innovadora y accesible. Los cómics también permiten jugar con la narrativa no lineal, mostrando diferentes versiones del mito en distintas épocas o perspectivas. Así, el lector puede ver a Quetzalcóatl desde la visión de un sacerdote, un guerrero o incluso un artista contemporáneo, cada uno aportando su interpretación visual y emocional. Esta multiplicidad en la representación gráfica enriquece la comprensión del mito y demuestra cómo las historias ancestrales siguen siendo relevantes y flexibles en la cultura moderna. La ilustración se convierte en un medio para cuestionar, reinterpretar y celebrar la leyenda en formas que antes no eran posibles.
Además, los artistas gráficos experimentan con la simbología y los colores para transmitir los valores y enseñanzas del mito. El uso de tonos dorados y verdes puede simbolizar la divinidad y la naturaleza, mientras que las formas dinámicas y los patrones tradicionales enriquecen la narrativa visual. Estas técnicas permiten que el mito no solo se lea, sino que también se sienta y se visualice en cada viñeta, haciendo que la historia de Quetzalcóatl trascienda las páginas y se convierta en una experiencia sensorial. Así, la narrativa gráfica se convierte en un poderoso medio para mantener vivo el legado cultural y espiritual de esta figura emblemática. El mito de Quetzalcóatl ha trascendido las fronteras de Mesoamérica, logrando un reconocimiento internacional que ha inspirado a artistas, escritores y cineastas en todo el mundo. Su figura emblemática, combinando serpiente y pluma, simboliza la dualidad y el poder de la creación, resonando en diversas culturas y contextos. Gracias a su riqueza simbólica, ha sido reinterpretado en múltiples formas artísticas, desde pinturas hasta videojuegos, permitiendo que nuevas generaciones descubran su historia desde perspectivas contemporáneas. Este reconocimiento global ha fortalecido su presencia en la cultura popular, convirtiéndolo en un ícono universal que conecta diferentes tradiciones y creencias, y que continúa inspirando a quienes buscan entender la conexión entre lo espiritual y lo terrenal. A medida que el mito se difundió, artistas y creadores en todo el mundo comenzaron a reinterpretar a Quetzalcóatl en diferentes estilos y medios. Desde esculturas modernas hasta cómics y animaciones, su imagen se adaptó para transmitir nuevos mensajes sobre sabiduría, transformación y espiritualidad. Este proceso de reinterpretación ha enriquecido el significado original, permitiendo que diversas culturas se identifiquen con su historia y valores. Además, festivales y exposiciones internacionales han promovido su legado, consolidando su lugar en la cultura global y demostrando cómo un mito ancestral puede seguir vivo y relevante en la actualidad, inspirando a generaciones en distintas partes del mundo. En las festividades dedicadas a Quetzalcóatl, la vestimenta tradicional cobra un significado profundo y simbólico. Los participantes adornan sus cuerpos con túnicas y mantos decorados con patrones que representan plumas de quetzal y serpientes, símbolos de sabiduría y fertilidad. Estos atuendos no solo muestran devoción, sino que también conectan a los asistentes con el mito del dios emplumado, reafirmando su identidad cultural y espiritual durante los ritos sagrados. Durante las festividades, los atuendos se enriquecen con accesorios como collares de jade, cinturones con símbolos ancestrales y tocados elaborados con plumas de quetzal. Estos elementos no solo embellecen, sino que también representan la conexión con los dioses y los elementos naturales. La vestimenta se convierte en un medio de comunicación con lo divino, transmitiendo historias y enseñanzas ancestrales a través de cada detalle, en un acto de reverencia y celebración comunitaria. En los ritos de paso y festividades, la vestimenta también refleja el nivel social y el papel dentro de la comunidad. Los líderes religiosos y chamanes llevan prendas más elaboradas, con símbolos que indican su autoridad y conexión con Quetzalcóatl. Estas vestimentas, llenas de detalles y significados, sirven para distinguir a quienes guían y protegen a su pueblo, manteniendo viva la tradición y el simbolismo del dios emplumado en cada celebración. Quetzalcóatl, como símbolo de sabiduría y conocimiento, desempeña un papel fundamental en la promoción del respeto y la diversidad en las comunidades precolombinas. A través de sus historias y enseñanzas, se fomenta una visión inclusiva que valora las diferentes culturas y tradiciones, reconociendo que la diversidad enriquece a toda la humanidad. Esta figura sagrada inspira a los jóvenes a aprender con respeto y apertura, entendiendo que cada cultura aporta una perspectiva única que merece ser valorada y preservada. La enseñanza de Quetzalcóatl en los centros educativos tradicionales no solo transmitía conocimientos, sino también valores de tolerancia y convivencia armoniosa, esenciales para mantener la cohesión social en un mundo diverso y en constante cambio.
Al integrar las historias y simbolismos de Quetzalcóatl en la educación, se crea un puente entre diferentes culturas y generaciones. Este mito invita a reflexionar sobre la importancia del respeto mutuo y la valoración de las distintas identidades culturales. En las ceremonias y rituales, se refuerza la idea de que la diversidad no solo debe aceptarse, sino celebrarse como una fuente de fortaleza y sabiduría colectiva. Así, Quetzalcóatl se convierte en un símbolo que impulsa la interculturalidad, promoviendo un diálogo abierto y enriquecedor entre pueblos, y enseñando que la verdadera riqueza reside en la diversidad de nuestras raíces y tradiciones. De esta manera, la figura de Quetzalcóatl trasciende el tiempo y las fronteras, sirviendo como un recordatorio constante de que el respeto y la diversidad son esenciales para construir sociedades más justas y armoniosas. En la educación intercultural, su ejemplo inspira a las nuevas generaciones a valorar cada cultura, aprender de ellas y colaborar en un mundo donde la tolerancia sea la base de la convivencia. La enseñanza de sus mitos y valores en las escuelas tradicionales sigue siendo una herramienta poderosa para fortalecer la identidad cultural y promover una visión global de respeto mutuo, donde todos puedan contribuir con sus conocimientos y tradiciones en un diálogo enriquecedor y respetuoso. El mito de Quetzalcóatl ha sido fundamental para que las comunidades precolombinas protejan y promuevan su patrimonio cultural. Las historias y simbolismos asociados a la serpiente emplumada inspiran políticas que buscan conservar sitios arqueológicos, códices y objetos sagrados, considerándolos tesoros que reflejan su identidad y cosmovisión. Gracias a esto, muchas instituciones y gobiernos han establecido leyes y programas específicos para salvaguardar estos vestigios, asegurando que las futuras generaciones puedan conectarse con sus raíces y entender la importancia de su historia ancestral. Además, el mito de Quetzalcóatl impulsa campañas educativas y culturales que resaltan su significado, promoviendo el respeto por las tradiciones y el patrimonio indígena. Museos, festivales y programas escolares integran estas historias en sus contenidos, reforzando la identidad cultural y el valor de la diversidad. La narrativa del dios emplumado se convierte así en un símbolo de resistencia y orgullo, motivando a las comunidades a mantener vivas sus expresiones culturales y a luchar por la protección de sus sitios sagrados frente a amenazas externas. En este contexto, las políticas culturales también fomentan la investigación y el reconocimiento internacional del patrimonio, promoviendo que las historias de Quetzalcóatl sean conocidas y valoradas globalmente. La protección legal de sitios arqueológicos y la recuperación de piezas originales aseguran que el legado del mito no se pierda, sino que siga siendo un pilar de identidad y resistencia cultural. Así, el mito se convierte en un motor para la conservación activa y el respeto por la historia de Mesoamérica, fortaleciendo el sentido de pertenencia y orgullo en las comunidades locales. Para muchas comunidades indígenas, Quetzalcóatl representa más que un mito. Es un símbolo de resistencia y orgullo. En tiempos de colonización, las historias y símbolos relacionados con la serpiente emplumada sirvieron como una forma de reivindicar su identidad cultural frente a la opresión. La figura de Quetzalcóatl fue reinterpretada como un emblema de autonomía, un recordatorio de sus raíces ancestrales y de su continuidad a pesar de los intentos de borrarla. Este mito se convirtió en un acto de resistencia, una manera de mantener viva su historia y sus tradiciones en medio de la adversidad. A lo largo de los siglos, las comunidades han utilizado la figura de Quetzalcóatl en rituales y ceremonias que refuerzan su identidad colectiva. La serpiente emplumada se ha convertido en un acto de reivindicación, un símbolo que desafía las narrativas externas y afirma su derecho a mantener viva su cultura. En momentos de resistencia, las historias de Quetzalcóatl se transmiten oralmente, fortaleciendo el sentido de pertenencia y continuidad. Así, el mito se transforma en un acto de afirmación, un recordatorio de que su historia y su espíritu siguen vivos a través de sus tradiciones y símbolos ancestrales. En la actualidad, la figura de Quetzalcóatl
sigue siendo un símbolo poderoso en la lucha por el reconocimiento y la protección del patrimonio indígena. Es un recordatorio de su resistencia histórica y de su derecho a reivindicar su identidad frente a las influencias externas. La serpiente emplumada representa no solo un mito, sino también un acto de resistencia cultural que inspira a nuevas generaciones a mantener viva su historia y sus tradiciones. Así, Quetzalcóatl continúa siendo un símbolo de orgullo y reivindicación en la lucha por la justicia y la preservación de su legado ancestral. En la actualidad, el mito de Quetzalcóatl se refleja con fuerza en las expresiones artísticas contemporáneas, donde artistas plásticos reinterpretan su figura en pinturas y murales. Estas obras capturan la dualidad de la serpiente emplumada, fusionando elementos tradicionales con estilos modernos, creando un diálogo visual que conecta pasado y presente. La pintura se convierte en un medio para explorar la resistencia cultural y la reivindicación indígena, mostrando a Quetzalcóatl como símbolo de identidad y poder en un contexto actual. La escultura contemporánea también ha tomado protagonismo en la representación de este mito, donde artistas crean piezas que combinan técnicas tradicionales con materiales innovadores. Estas esculturas, muchas veces de gran tamaño, representan a Quetzalcóatl en poses dinámicas, resaltando su carácter de creador y protector. La interacción entre la forma y el espacio invita a los espectadores a reflexionar sobre la continuidad de la cultura y la resistencia indígena, transformando el mito en una experiencia sensorial y visual que trasciende el tiempo. Por último, el performance ha emergido como una forma poderosa de expresar la vigencia del mito, donde artistas y comunidades recrean historias de Quetzalcóatl a través de danza, teatro y rituales contemporáneos. Estas expresiones en vivo buscan revitalizar la memoria ancestral, fusionando elementos tradicionales con nuevas formas de narrativa. La energía del performance permite que el mito cobre vida en el presente, generando un espacio de resistencia y reivindicación cultural que invita a la audiencia a experimentar la historia de manera visceral y participativa. En la era digital, el mito de Quetzalcóatl ha trascendido las fronteras de la historia y el arte tradicional para convertirse en un fenómeno viral en redes sociales y plataformas de contenido. Los memes que circulan en Internet a menudo reinterpretan a la serpiente emplumada con un toque humorístico o irónico, fusionando elementos precolombinos con la cultura pop moderna. Este fenómeno permite que las nuevas generaciones conecten con la historia ancestral de una forma accesible y entretenida, manteniendo vivo el legado mitológico en un formato que se comparte y se replica rápidamente. La viralidad de estas creaciones no solo refleja el interés por la figura de Quetzalcóatl, sino que también evidencia cómo los símbolos culturales pueden adaptarse y evolucionar en el entorno digital, generando una especie de diálogo intergeneracional y cultural que trasciende el tiempo y el espacio. Las redes sociales se han convertido en un espacio donde el mito se reinventa constantemente. Desde videos cortos hasta publicaciones en plataformas como Instagram y TikTok, artistas y usuarios crean contenido que combina imágenes tradicionales con efectos digitales modernos. La figura de Quetzalcóatl aparece en memes que parodian eventos actuales o en challenges que invitan a la audiencia a aprender sobre su historia de forma lúdica. Este intercambio dinámico no solo difunde el conocimiento, sino que también fortalece la presencia del mito en la cultura popular digital, haciendo que su significado evolucione y se adapte a las nuevas formas de comunicación y expresión visual. Además, los contenidos virales relacionados con Quetzalcóatl han inspirado a creadores a desarrollar narrativas visuales que combinan historia, humor y cultura popular. Desde ilustraciones compartidas en comunidades en línea hasta videos que explican su mitología con un toque humorístico, estas expresiones refuerzan la presencia del mito en la cultura digital. La viralidad de estas piezas no solo mantiene vivo el legado, sino que también invita a una reflexión sobre cómo los símbolos ancestrales pueden adaptarse a los nuevos medios, creando un puente entre el pasado y el presente en un formato accesible y atractivo para todos.
Quetzalcóatl, en la cosmovisión mesoamericana, no solo simbolizaba la creación y la sabiduría ancestral, sino que también representaba el puente entre el conocimiento antiguo y la búsqueda de la verdad en la modernidad. Su figura inspira a los científicos y pensadores actuales a valorar las raíces de su saber, reconociendo que muchas de las ideas y prácticas ancestrales contienen conocimientos que aún pueden iluminar los avances contemporáneos. La relación entre mito y ciencia en su historia revela cómo las culturas antiguas entendían el universo y buscaban respuestas a través de la observación, la reflexión y la espiritualidad, elementos que hoy en día se integran en las investigaciones modernas. La figura de Quetzalcóatl, con su simbolismo de sabiduría y renovación, sigue siendo un recordatorio de que la ciencia moderna puede aprender del pasado, fusionando el conocimiento ancestral con las metodologías actuales para expandir nuestra comprensión del cosmos y de nosotros mismos. A lo largo de la historia, los códices y las tradiciones orales han transmitido las enseñanzas de Quetzalcóatl como un guardián del conocimiento, promoviendo la curiosidad y la exploración. Hoy, en la ciencia moderna, esa misma curiosidad impulsa a investigadores a explorar los misterios del universo, buscando respuestas en las estrellas, en las moléculas y en las leyes que rigen la naturaleza. La figura del dios emplumado nos recuerda que la sabiduría no solo reside en los libros, sino también en la observación y en la conexión con nuestro entorno, valores que siguen siendo fundamentales en la investigación científica actual. La integración de conocimientos ancestrales con tecnologías modernas ha abierto caminos hacia nuevas formas de entender la realidad, haciendo que la figura de Quetzalcóatl sea un símbolo de inspiración para la innovación y el descubrimiento. Las tradiciones vivas que mantienen vivo el mito de Quetzalcóatl son un testimonio de la riqueza cultural que perdura en las comunidades mesoamericanas. A través de ceremonias, danzas y rituales, las personas honran y transmiten estas historias ancestrales, asegurando que no se pierdan en el tiempo. La protección de estas expresiones culturales es fundamental para preservar la identidad y el patrimonio inmaterial, que conecta a las generaciones actuales con sus raíces profundas y su cosmovisión ancestral. Las comunidades trabajan activamente para conservar estas tradiciones, enfrentando desafíos como la modernización y la pérdida de interés entre las nuevas generaciones. Sin embargo, muchas organizaciones y líderes culturales se esfuerzan por revitalizar estas prácticas, promoviendo su importancia como patrimonio vivo. La transmisión oral y la enseñanza en las escuelas tradicionales son estrategias clave para mantener vivo el mito y fortalecer la identidad cultural, asegurando que las historias de Quetzalcóatl sigan siendo parte integral de su vida cotidiana. La protección del patrimonio inmaterial también implica el reconocimiento oficial y la valoración por parte de las instituciones. Diversas comunidades han logrado inscribir sus tradiciones en listas de patrimonio cultural inmaterial, promoviendo políticas que aseguren su conservación y difusión. De esta manera, se fomenta un sentido de orgullo y pertenencia, y se garantiza que estas expresiones ancestrales continúen enriqueciendo la identidad cultural de Mesoamérica, en un esfuerzo conjunto por mantener vivo el legado de Quetzalcóatl y su mito en el corazón de su gente. Gracias por acompañarme en esta travesía por la historia y mitología de Quetzalcóatl. Si te gustó, dale like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.